Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre urgencias psiquiátricas. Introducción. Las consultas de urgencia por motivos relacionados con la salud mental de niños y adolescentes se han acrecentado en las últimas décadas, mostrando disminución de la edad de debut, sintomatología más grave y mayor número de casos que requieren internación. Constituyen un porcentaje importante del total de las consultas pediátricas de urgencia. Esta realidad que compartimos con el resto de la región y el mundo ocasiona una preocupación creciente tanto en los profesionales que se desempeñan dentro del campo de la salud mental como en otros colegas que son demandados para intervenir frente a la emergencia de un episodio crítico. El Departamento de Urgencias Pediátricas es frecuentemente el lugar de recepción primario de estas situaciones de crisis que requieren intervenciones más o menos urgentes. Muchas veces la patología psíquica pasa inadvertida o enmascarada detrás de un síntoma o queja somática. La sintomatología psíquica aguda que se presenta en urgencia puede ser el exponente de diversas coyunturas, lo que obliga a plantearse diagnósticos diferenciales como el debut de la patología psíquica, segundo, la reagudización de la patología psíquica ya diagnosticada, tercero, síntoma reactivo a vínculo intrafamiliar conflictivo, violento y o disfuncional, cuarto, síntoma reactivo a un evento traumático, ingestión y o intoxicación aguda por sustancias como alcohol, drogas o fármacos, expresión de patología orgánica o un efecto adverso de algún fármaco. La gravedad y la magnitud de los síntomas en la urgencia no están directamente relacionados con la gravedad de la patología psíquica que subyace. La patología psíquica grave puede manifestarse de manera solapada y, a la inversa, síntomas muy grandilocuentes no necesariamente son la expresión de patología psiquiátrica grave. Los niños, dependiendo el grado de madurez, utilizan la descarga motora como modalidad principal de descarga de tensión psíquica y las conductas impulsivas son características de la adolescencia. Entendemos la consulta de urgencia como la consecuencia de una ruptura de la homeostasis habitual del paciente y el medio familiar y o social que implica en mayor o menor medida una alteración o desorganización de los procesos intrapsíquicos. La asistencia brindada en primera instancia por el médico pediatra, emergentólogo y o intensivista consiste no solamente en implementar acciones terapéuticas sobre los síntomas físicos y psíquicos agudos que presenta el paciente, sino también incluye realizar una evaluación de riesgo para poder determinar la estrategia adecuada a seguir. Asimismo, la asistencia en la urgencia es muchas veces la primera y o única puerta de acceso a un abordaje integral de la salud de niños y adolescentes que presentan patología psíquica. El desafío para el médico pediatra es la resolución de la urgencia y transformar la consulta en una oportunidad para que ese contacto con el sistema de salud posibilite además la asistencia integral a mediano y largo plazo. Cotidianamente se presentan diversas situaciones clínicas relacionadas con la patología psíquica determinada o con múltiples situaciones psicosociales que ocasionan sintomatología de diverso grado de gravedad, riesgo y sufrimiento psíquico, que son excitación psicomotriz, intentos de suicidio y actos autoagresivos, fundamentalmente cortes en el cuerpo, episodio psicótico agudo, comportamientos agresivos, violentos o ambos, alteraciones de la conducta, tanto excitatoria o inhibitoria, episodios de ansiedad, consumo agudo de sustancias, tanto alcohol y drogas, maltrato infantil como abusos físicos, psíquicos y sexuales, y alteraciones agudas y crónicas reagudizadas de hábitos, sueño y alimentación. Es frecuente la consulta por síntomas psíquicos relacionados con una patología orgánica o por efectos adversos de fármacos. Por su parte, los síntomas psíquicos en la urgencia no siempre se presentan de manera clara o definida. Frecuentemente su interpretación es confusa y consecuentemente las intervenciones no resultan eficaces, ya sea por déficit o exceso, y en ese contexto el riesgo puede pasar inadvertido.
La intervención en la urgencia es, primero, el reconocimiento de la sintomatología, la asistencia de síntomas físicos y psíquicos, tercero, evaluación del riesgo y cuarto, el diseño e implementación de estrategias de resolución en agudo y seguimiento posterior. Con respecto a la excitación psicomotriz y violencia. La excitación psicomotriz es un síndrome caracterizado por un incremento desorganizado de la motricidad, activación vegetativa y ansiedad. Puede presentarse en trastornos psiquiátricos y orgánicos. Es una urgencia que requiere intervención terapéutica inmediata, incluso previa al diagnóstico etiológico. Es fundamental implementar medidas de seguridad para el paciente, el entorno familiar y el equipo tratante. Esta se manifiesta por hiperactividad motora, movimientos incoordinados, deambulación constante, autoagresividad y heteroagresividad, activación vegetativa como sudoración, taquicardia, taquipnea, midriasis, alteración de las funciones psíquicas como alucinaciones, desviación del juicio, compromiso de la memoria, afectación de la esfera emocional, inquietud, pánico, euforia, ansiedad severa, conductas violentas, etc. La violencia de los trastornos psiquiátricos y orgánicos es de tipo impulsivo, desproporcionado al estímulo, carente de objetivo, y la violencia no secundaria a una enfermedad es premeditada y suele producir un beneficio. Usa la fuerza física, verbal o ambas con amenazas contra sí mismo o terceros causando lesiones y riesgo de vida. La fisiopatología. Se desconoce la fisiopatología exacta de la excitación psicomotriz y la conducta agresiva. Sin embargo, las hipótesis más aceptadas en la actualidad mencionan un incremento de la actividad dopaminérgica noradrenérgica y una disminución de la actividad GABAérgica serotoninérgica, y se asume que el control cortical prefrontal puede ser superado por los impulsos emotivos o agresivos de niveles encefálicos inferiores, ya sea porque el estímulo externo desencadenante haya sido muy intenso o porque se presente una incoordinación entre los niveles corticales y subcorticales. Bueno, con respecto a la etiología y los criterios clínicos que orientan hacia una etiología. Con respecto a tenemos la excitación psicomotriz en la etiología, pueden ser trastornos orgánicos, trastornos psiquiátricos o uso de medicamentos o sustancias psicoactivas. Dentro de los trastornos orgánicos que causan excitación psicomotriz son traumatismos cerebrales, principalmente del lóbulo frontal, epilepsia del lóbulo temporal, infección del sistema nervioso central como meningitis, encefalitis, sepsis o sífilis, encefalopatía hepática, anóxica, urémica o hipertensiva, accidente cerebrovascular, trastornos del equilibrio hidroelectrolítico metabólicos como insuficiencia renal o hepática, déficit vitamínico como déficit de tiamina y vitamina B12, o endócrinas como el hipertiroidismo o crisis corticoidea o neoplasias cerebrales. Dentro de los trastornos psiquiátricos tenemos trastornos psicóticos como la esquizofrenia o psicosis aguda, trastornos afectivos como el trastorno bipolar o depresión mayor, trastornos de ansiedad como pánico, trastornos de estrés postraumático y agudo, trastornos de adaptación, trastornos generalizados del desarrollo como autismo, síndrome de Asperger, trastornos de inicio en la infancia como trastornos de conducta, trastorno negativista, oposicionista desafiante, trastorno por déficit de atención con hiperactividad o retraso mental. Y tercero, tenemos el uso de medicamentos o sustancias psicoactivas que pueden ser por intoxicación por fármacos como anticolinérgicos, antidepresivos, tricíclicos, supresión brusca o reacción paradojal por ansiolíticos, litio o antiarrítmicos. También puede ser por intoxicación por drogas de abuso como alcohol, alucinógenos, cocaína o anfetaminas, o por abstinencia de sustancias como abstinencia de opioides, de benzodiazepinas o cocaína. Después tenemos los criterios clínicos que orientan hacia una etiología. Puede ser etiología orgánica o etiología psiquiátrica. Dentro de la etiología orgánica tenemos el inicio brusco de los síntomas y en la psiquiátrica hay un inicio insidioso de los síntomas.
En la excitación orgánica hay una alteración del nivel de conciencia y en la psiquiátrica no hay alteración de la conciencia. En la orgánica tenemos una desorientación temporoespacial y en la psiquiátrica el paciente está vigil y orientado. En la orgánica tenemos alucinaciones visuales y en el psiquiátrico tenemos una excitación psicótica, desconexión de la realidad y alucinaciones auditivas y ideas delirantes. En la orgánica tenemos síntomas fluctuantes como calma con excitación, intensidad al atardecer, que se llama síndrome de la puesta de sol. Y en el psiquiátrico tenemos alteraciones de la afectividad, hostilidad y agresividad. En el orgánico tenemos un discurso incoherente y en el psiquiátrico el discurso es en tono elevado, vociferante y disgregado. Y en la etiología orgánica hay ausencia de antecedentes psiquiátricos y en el psiquiátrico hay antecedentes psiquiátricos. Bueno, ¿cómo se abordan estos pacientes con excitación psicomotriz cuando aparecen en la guardia? Ante un paciente con cuadro de excitación psicomotriz o signos de alarma previos a la agitación, la atención debe ser inmediata. Hay que aplicar la tríada terapéutica que contempla el abordaje psicosocial psicoterapéutico, el tratamiento psicofarmacológico con estudios complementarios y la contención física sobre todo, y mecánica. Las medidas generales hay que evaluar si existe un riesgo cierto e inminente para garantizar la seguridad del paciente, garantizar la seguridad del entorno familiar y garantizar la seguridad del equipo de salud. Idealmente, frente a un paciente agitado, es fundamental informar al personal de seguridad, o sea, a la policía, para minimizar riesgo. Hay que examinarlo en lo posible, nunca solo, siempre en equipo, dirigirse al paciente de manera calma y pausada, mostrando interés en su relato. Evitar la confrontación o las manifestaciones de ira, fastidio o burla hacia el paciente. Hay que evitar actitudes que pueden desencadenar agresividad y mantener las manos a la vista para evitar sospechas y reaccionar rápidamente frente a una agresión y entrevistar con la puerta abierta y de fácil acceso y cerca del escape. Bueno, ¿cómo hacemos la evaluación inicial y la anamnesis de un paciente con una excitación psicomotriz? Bueno, la evaluación inicial incluye una anamnesis breve, generalmente indirecta, un examen mental y físico siempre que la condición clínica del paciente lo permita. Hay que preguntar sobre el consumo reciente de alcohol, de otras sustancias psicoactivas o ingesta, sobredosis de medicamentos, averiguar sobre el episodio, si es agudo o crónico y antecedentes psiquiátricos. Y en pacientes con trastornos psiquiátricos hay que evaluar la presencia de una recaída, tratamiento previo, su incumplimiento o abandono y la ingesta de sustancias psicoactivas y estresantes desencadenantes. Con respecto al examen mental, físico y neurológico, el estado mental hay que evaluar la conciencia, si está despierto, dormido, lúcido u obnubilado. Hay que evaluar la ubicación temporoespacial, evaluar el estado cognitivo global, si la atención, la concentración y la memoria, la actitud, si es colaborador, agresivo o está inhibido, evaluar el lenguaje, si está verborrágico o está mudo, el pensamiento, o sea, las ideas delirantes, desesperanza o ideas de muerte, si el juicio está conservado o está desviado. También hay que evaluar alteraciones del ascenso de percepción, o esto quiere decir si tiene alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, alucinaciones olfativas o sinestésicas. También hay que evaluar la afectividad, o sea, el humor expansivo, si está deprimido, si está indiferente, si está la habilidad emocional, o sea, llora, se ríe. También el sueño, preguntar si tiene insomnio o hipersomnia y la actitud alimentaria, si come o no come, come mucho o no come nada. Y segundo, hay que evaluar el cuadro clínico con actividad verbal o motor incrementada, repetitiva y sin propósito. También evaluar la hiperexcitabilidad, o sea, si está irritable o una respuesta exagerada a estímulos,
evaluar síntomas de activación simpática como taquicardia, sudor o boca seca, sensación subjetiva de pérdida de control o autoagresividad y heteroagresividad. Y tercero, hacer estudios de laboratorio y otras pruebas diagnósticas. La sospecha clínica requiere la solicitud de exámenes complementarios. Estos exámenes complementarios son primero un laboratorio con un hemograma y una química, y hacer un toxicológico en sangre y orina y examen de líquido cefalorraquídeo. Otro diagnóstico de imágenes, hacer una tomografía de cerebro, una resonancia, y los complementarios son el electrocardiograma, el electrocefalograma y el fondo de ojo. Bueno, después de esto tenemos cómo abordamos el aspecto psicosocial o psicoterapéutico. Las estrategias verbales son eficaces para disminuir el uso de restricción física o química. La empatía, disponibilidad del equipo de salud son fundamentales para mejorar la calidad de atención y la eficacia terapéutica. Hay que considerar aspectos vinculares y la existencia de una red de apoyo social. Los familiares son claves para el tratamiento. La presencia de familiares o de amigos generalmente calman al paciente, y en caso contrario, bueno, si en caso de que esté un familiar y se excite, bueno, se los aparta. Bueno, después tenemos el abordaje psicofarmacológico. Se recomienda averiguar si el paciente está en tratamiento, hay que averiguar si recibe psicofármacos y si posee medicación de rescate. Una de las estrategias es adelantar, si es posible, alguno de los fármacos que está recibiendo, conocer si hubo episodios previos, hay que ver si recibió alguna medicación y cómo fue su respuesta. Los consensos actuales aconsejan administrar siempre y en primer lugar medicación por vía oral. Solo en situaciones en las cuales sea inaccesible se optará por otra vía. Y en estas situaciones la vía intramuscular es la elección, ya que combina los beneficios de fácil aplicación y rápida terapéutica. La vía endovenosa es la de más fácil acción, pero requiere monitoreo estricto. Aparte, un bloque hacer un intravenoso es muy difícil, por lo cual es necesaria una unidad de cuidados intensivos para su administración, cosa que no creo que pase, que baje un intensivista. Bueno, ¿qué fármacos usamos para el manejo de la excitación psicomotriz en la guardia? Los fármacos más utilizados y las dosis de inicio en pacientes pediátricos con excitación psicomotriz están en la tabla 4. Bueno, los fármacos de uso común de la excitación psicomotriz son, primero, la difenhidramina, segundo, lorazepam, tercero, haloperidol, después tenemos la risperidona, la olanzapina y el aripiprazol, ¿sí? La difenhidramina tiene una vida media de 2 a 8 horas, el lorazepam tiene 12 horas, el haloperidol tiene 21 horas de vida media, la risperidona es de 20 horas, la olanzapina son 30 horas y el aripiprazol son 75 horas, ¿sí? Si el paciente se encuentra en tratamiento, administrar su medicación de base en dosis usual o aumentada. Igualmente se recomienda la elección del fármaco de acuerdo con la severidad o etiología de la agitación. Si la causa es médica y la agitación es leve a moderada, las benzodiazepinas pueden ser de la primera elección. Si es de intensidad severa, indicar antipsicóticos. Si la causa de la agitación es psiquiátrica, independientemente de la severidad, se pueden elegir antipsicóticos y o benzodiazepinas. El uso combinado de haloperidol más lorazepam es la indicación más adecuada para atender la urgencia. La combinación de ambos potencia el efecto incisivo, que sería disminuimos el efecto delirante y alucinatorio con el haloperidol, y hacemos un efecto sedativo con el lorazepam, permitiendo utilizar menos dosis a cada uno, ¿sí? Entonces, tenemos en la guardia de un paciente con excitación psicomotriz, hacemos las medidas generales y si persiste la agitación, hacemos administración por vía oral y solo excepciones por vía intramuscular. Hacemos haloperidol
y lorazepam, y las alternativas son, si no tenemos haloperidol, hay que utilizar risperidona, olanzapina o quetiapina, y lorazepam, si no está disponible, utilizar clonazepam. Si persiste la agitación, se lo interna y si no, se continúa la evaluación y se hace un seguimiento evaluatorio. Bien, con respecto a la contención física y mecánica, el haloperidol posee el mayor efecto incisivo en todos los antipsicóticos y el lorazepam, al ser relajante muscular, disminuye la aparición de discinesias tempranas que se pueden presentar con el haloperidol. Y los antipsicóticos típicos con efecto sedativo, como la levomepromacina o la clorpromacina, pueden administrarse por vía oral e intramuscular. Sin embargo, es de elección la vía oral, que presentan importantes efectos de hipotensión y riesgo cardíaco, por lo cual la administración por vía intramuscular es exclusiva de terapia intensiva. Los efectos adversos más comunes de estos fármacos son los cardiorrespiratorios, la depresión del sistema nervioso central y los movimientos extrapiramidales. Con respecto a la contención física y mecánica, la contención física es una medida transitoria que se suspenderá cuando el paciente se estabilice. Estará a cargo de 5 personas como mínimo, una persona por cada miembro y una que controle la cabeza. Control de pulsos periféricos y signos vitales cada 2 horas. Y en la actualidad el uso de restricción física mecánica solo puede implementarse ante el fracaso de otras estrategias menos agresivas. La contención física tiene que ser con personal entrenado, en posición supina, hay que elevar la cabeza, no cubrir la cara, la nariz ni la boca y no presionar el cuello y el tórax. Y los diagnósticos diferenciales son delirium, intoxicación, trauma, trastorno obsesivo compulsivo y abuso sexual, y la depresión en niños y adolescentes suele presentarse con excitación psicomotriz. La tristeza en niños se manifiesta con irritabilidad, alteraciones de la conducta alimentaria, quejas somáticas, trastorno del sueño y conducta. La internación está indicada en pacientes de alto riesgo, intentos de suicidio, síntomas psicóticos y trastornos de la conducta alimentaria como rechazo al ingesto. En pacientes con retraso mental y trastorno generalizado del desarrollo son frecuentes las conductas violentas y la excitación psicomotriz. El trastorno obsesivo-compulsivo puede presentarse con episodios agresivos, dada la rigidez con que el paciente realiza los rituales requiriendo la participación de su entorno, y el trastorno de la conducta disocial se caracteriza por conductas transgresoras de las normas sociales de carácter negativo y destructivo, y se relaciona con abuso de drogas, alcohol y actos delictivos, y este cuadro de elevado riesgo requiere internación para resguardo del paciente.